Pues hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a la Resma y para nosotros hoy es un lujo, un verdadero lujo tener a Clara San Millán, ilustradora nacida en Santander en 1965, arquitecta, Ujú. licenciada en arquitectura y ha estudiado ilustración también, Sí, residente en Zúrich desde 2014, o sea, ya casi una década sí, viviendo un montón. en Suiza. Y desde ahí, pues, trabajas como ilustradora para clientes a nivel internacional, tanto prensa como empresas o compañías o campañas Ujú. publicitarias. Y al mismo tiempo, pues sacas tiempo todavía para publicarte tus propios fanzines. Y básicamente la excusa o el gancho que teníamos hoy para hablar contigo es este Alto de la Línea, publicado justo a inicios de este 2022 con Belleza Infinita, ¿no? Ujú. Y eso es lo que nos sirve de excusa para charlar hoy contigo sobre tu carrera y, bueno, tu trayectoria y lo que viene por delante y tal, ¿no? Y no sé, para abrir fuego, me gustaría saber, Clara, cómo llegas tú o te has criado en un entorno en el que el cómic formará parte de ese hábitat natural en el que tú vivías ya desde pequeña. Bueno, pues lo primero saludo ahí Gerardo, Marc, muchas Hola. gracias por invitarme, estoy encantada ahí de charlar un ratito con vosotros hoy. Y bueno, pues así para empezar, la verdad es que no, el entorno del que vengo no está muy relacionado con el cómic, ni yo he leído muchos cómics tampoco. Más allá de, bueno, los típicos Ibáñez cuando éramos pequeños, Tintín, Asterix y Obelix, estas cosas. Yo era muy fan también del Trecerro del Percebe, del Pequeño País, y eso sí que no fallaba ninguna semana. Pero luego, pues ha sido bastante, bueno, relativamente reciente como mi contacto así más bien con novela gráfica y con temas de cómic más actuales. Y pues igual hace unos 10 años o algo así, me fui a vivir a Dinamarca y bueno, en estos climas tan fríos donde se pasa mucho tiempo dentro de casa, es un entorno perfecto para empezar a enredarte con un montón de estas cosas. Una amiga me empezó a prestar un poco por casualidad, una amiga argentina, temas de la editorial Común, que ya tenía un montón de publicaciones. Y entonces pues empecé a leer a Liniers, que no le conocía hasta entonces, y sus macanudos, su conejo de viaje, me flipó. Luego también entré en contacto con Power Paola y un rollo así más punk, y Virus Tropical me gustó mucho también. Ignacio Minaberri, que es alguien que no sé tampoco, o sea, he leído su trilogía de Dora, que me encantó en aquel momento, también ha sido yo creo que un poco algo que me inspiró bastante, pero no sé si no tiene mucha obra más, me parece. Yo solo conozco esa, sí, se publicó en España, creo recordar que Sin Sentido, la Sí, publicó sí, sí, aquí, sí. pero yo no he vuelto a leer nada más, no sé si ha hecho más cosas. No sé, yo le perdí un poco la pista, pero en aquel momento, como pues eso, me facilitaron ahí algunos títulos, pues empecé a buscar por ahí. Y también por casualidad, él es español, pero Juan José también yo creo que al principio le publicaron en Argentina, ¿verdad? También Editorial Común. Y me flipó también, descubrí el arte como el primer libro que leí de él y me pareció un libro como maravilloso. No sé. Es un poco también, creo que un poco el estilo de Liniers, este sentido del humor, como es un poco tierno, luego un estilo muy, muy fresco, sin muchas historias y no sé, la verdad es que me inspiró mucho a seguir buscando y bueno, ahí empecé un poco a entrar en todo el tema. Y bueno, luego ha sido, al vivir fuera también estoy un poco como desconectada de muchas cosas en España, pero a la vez conectada con lo que me voy encontrando en viajes o no sé, en algún festival en el extranjero, alguna historia y vas comprando, viendo cosas que igual están un poco así desconectadas, eso, no sigo ninguna trayectoria así muy, muy continua de todo lo que se publica, pero pues así voy agarrando cosas y me he ido encontrando con artistas, autores que me han interesado y supongo que también eso me han inspirado ahí y han servido de influencia para las cosas que luego he ido haciendo. Y cuando nos dices
Nos contabas ahora que te cogen Dinamarca y te cogen Dinamarca, ¿estabas con los estudios de arquitectura todavía en ese No, momento o no? terminé la carrera y recién terminé, me quería marchar y pues caí allí, encontré un sitio que me gustaba para trabajar y empecé trabajando de arquitecta. O sea, yo estuve allí un par de años. Primero viví en una ciudad pequeña, luego me moví a Copenhague y pues bueno, no, o sea, no tenía que ver con estudios ni tampoco con nada relacionado con el cómic, solo Ujú, fue por motivos de trabajo. ujú. Y decías que más o menos sí que estás en contacto con algunos artistas de la escena actual en España, que también se ha internacionalizado mucho, porque no eres la única que está Mm, trabajando desde fuera. Hay otros, pienso en Gabri Molis, por mm, ejemplo, que está en Bélgica. José Quintanar también pasó una temporada ujú. fuera. ¿Con qué artistas te sientes más identificada o has conectado más a partir de tu trabajo? ¿Españoles dices Bueno, o...? en general, me refiero sobre todo a esta escena de fanzines, autoediciones y demás. Bueno, no sé, o sea, no conozco a mucha gente tampoco, así pues de los que dices, sí, Gabri Molis, te he visto alguna cosa suya, a José también le conozco y sí, por supuesto, me gusta mucho el trabajo que hacen y es bastante también, no sé, es bastante referencia para las cosas que hago. Conchita también me gusta mucho las cosas que hace, María Meden, bueno, no sé de la gente que hay ahora, Begoña García Len. Así en España, pues sí, de las cosas que voy encontrando y la gente con la que me voy encontrando, pues esos son algunos de los referentes y cosas que me gustan. Y luego, pues en el extranjero, eso, también sigo autores y personas que no conozco personalmente, pero bueno, que también han sido como bastante, no sé, importantes así para mí. Como por ejemplo Oliver Rauben, que llegué a su obra muy por casualidad, compré un título suyo en Helsinki, en Suomi, no entendía ni qué estaba diciendo, pero me pareció tan bonito y tan atrayente que me compré el libro y lo fui traduciendo con post-its porque es Ujú. que no había y no sabía ni quién era, o sea, fue como hace bastantes años, no lo había editado todavía nadie, bueno, ni Fulgencio en España, ni, no sé, yo no conocía nada y no sé, pues ahí empecé y encontré, o por ejemplo a Simon Hanselman también encontré libros suyos en otro viaje en Estados Unidos de Fantagraphics y también me compré un par de cosas y dije, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué hace esta Ujú. gente? Y no sé, me parece o no sé, por otra parte, también cuando estaba en Dinamarca encontré un poco por casualidad el trabajo de Bendik Kalteborg, que también, Ujú. bueno, es un artista visual, tampoco, o sea, solo libros suyos solo he leído uno, pero he encontrado un montón de obra que ha hecho, pósters, flyers y un montón de historias gráficas que ha hecho y me flipa un montón también las cosas que hace. No sé, luego noruego también, ahora estaba pensando que encontré también un poco por casualidad el trabajo de un artista noruego que se llama Push Wagner, No, porque no lo aquí, conozco. Gus bueno, Wagner, el de Soft City, Soft ¿no? City es el único título, pero es una cosa como también como muy fuera de serie, ¿no? Y que resulta que aquí al lado de la ciudad donde vivo, en Zurich, bueno, hay un festival que se llama Fumeto, Ujú. que es, no sé si lo conocéis, me parece que no es muy conocido fuera, pero la verdad es que trae artistas muy interesantes y ha montado exposiciones también bastante guays y pues no sé, le hicieron hicieron una exposición con todos los originales de Soft City y también Wow. dije como wow, me pareció como muy mágico además ver un original con todos los tachones, todas las correcciones y no sé, unos dibujos tan fuertes y bueno, ahí he conocido también a más autores, no suizos, pero bueno, extranjeros. Julie Doucet también expuso allí, que tampoco la conocía antes y no sé, así un montón de... Jack Tardy también hubo una retrospectiva gigantesca que, bueno, fue alucinante ver todo ese trabajo original así en una tarde, ¿no? Es como una borrachera un poco. Pero total, es que estoy diciendo un montón de cosas, no sé, así como... Ya a mí me queda la duda de cuándo te coge el punto por estudiar ilustración. No sé si es a partir de descubrir todo este mundo del cómic e indagar ahí, o cómo viene el interés por estudiar. Hostia, quiero estudiar ilustración, quiero formarme como ilustradora después de una carrera como arquitectura y ganarte la vida, ¿no? Con la Sí, ilustración, imagino. bueno, al final es todo, está todo bastante relacionado. Bueno, no sé,
es como que había dibujado también hacía tiempo, lo paré un poco durante los estudios y por supuesto encontrar a toda esta gente y de pronto participar en algunos eventos relacionados con el cómic y decir, wow, esto es muy emocionante, como quiero formar parte de esto, ¿no? De una manera más activa y me apetece. Yo estaba muy obsesionada con narrar, ¿no? Porque como dibujar es algo que siempre, bueno, de alguna manera u otra, para arquitectura o no arquitectura, siempre pues había dibujado, pero yo estaba como un poco obsesionada con el contar, con el tiempo, la narrativa en sí, ¿no? Y también en un principio empecé a relacionarlo directamente con la arquitectura y empecé también a buscar un poco autores que han hablado de estas cosas en otro campo, pero como meter el tiempo, el factor tiempo dentro de los dos ejes del espacio, más el tiempo que pasa, ¿no? Y cómo influye esto. Y bueno, pues nada, sí, tenía como mucha intención de hacer cosas por esta línea y bueno, pues el estudiar ilustración al final también ha sido como algo muy natural de me apetece saber más y tener más conocimiento y más herramientas para poder seguir adelante por este camino, ¿no? Ujú. ¿Y el estudiar ilustración lo haces ya una vez en Zúrich? Sí, ha sido una cosa un poco extraña porque he estudiado en Milán, pero una parte a distancia y luego me fui a Milán una temporada, pero por supuesto ya no estaba, dejé de trabajar y me tomé un tiempo para esto, para formarme y para tener más tiempo para dibujar más. Así que Ujú. y a la vez, bueno, antes, mientras estaba trabajando como arquitecta, ya empecé a tener trabajos. También esto fue algo que dije como, bueno, pues igual, no sé, esto tiene algún tipo de futuro, porque tenía ya algún encargo, trabajé con alguna revista aquí en Suiza, y sí, hice algún trabajo como para una empresa que hacía productos infantiles, me interesa mucho también la ilustración infantil, estaba todo, la formación que hice estaba muy vinculada al Festival del Libro Infantil de Bolonia, porque Vale. la gente, y claro, y era algo que me apetecía mucho y encima en ese sector y en el sector de los libros y era como, no sé, algo que me parecía muy interesante para mí. Entonces, pues nada, me metí a saco y desde entonces pues empezaron a llegar más clientes, más trabajo y me lo empecé a pasar así como muy bien y ahí sigo en esa línea, así como un poco compaginando lo que tú decías, ¿no? Trabajos de ilustración como tal y encargos a intentar también sacar tiempo para hacer cosas personales. Ujú. Sí, un poco por mi cuenta y sin ningún cliente. A mí me llama la atención de lo que nos estás contando el hecho de que te fijas o entras en el cómic de adulta con autores como Juan José o Liniers, pero los trabajos que haces no tienen nada que ver con esa línea ni con esas temáticas. Tienes una línea mucho más formalista, has de Sí. experimentar, como tú dices, ¿no? Investigar un poco la narrativa, el tiempo en el cómic. Yo no sé si empezaste directamente ya con eso o hay algún trabajo así muy inicial que vaya por un derrotero más clásico. No, en realidad, vale, es que os contaba eso porque es como un poco el inicio, el que empecé a leer cuando no había leído nada antes, ¿no? Y Vale, vale. empecé por ahí. Pero en realidad, claro, lo que tú dices es que sí, lo que hago es muy formal y también con el tiempo pues he ido siguiendo de manera que un poco también desconectada, pero que luego he entendido que formaban parte de un movimiento formalismo abstracto, no sé cómo se llama, ¿no? De a partir de los 2010 por ahí, de Sami Stein, de Nina Kosko, Ujú. Alexis Bocler, gente que tampoco así pues he encontrado fanzines suyos en festivales o bueno, he visto cosas así de manera un poco, no sé, no eran publicaciones muy serias, pero como tú dices, algo informal y me interesaba mucho el tema así, absolutamente formal, de cuando no hay historia que pasa y de una manera como muy fría, una transformación, no sé, un dilatar unos segundos y ver cómo cambia algo, cosas muy sencillas y con muy poca emoción, pero que son muy atractivas y me han atraído mucho siempre también, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Ujú. Sí que eso paseando, paseando por tu web, en el que tienes colgados tus trabajos, supongo que cronológicamente, entiendo, ¿eh? Sí que uno de Me los parece. el primer fanzine que veo que tienes, que es Le Voyage, que es este viaje de la Ujú, mosca, que ya ujú. tiene todo este aspecto de experimentación, ¿no? Sí, sí. Que es el viaje de la mosca, pero lo explicas muy bien, se puede leer, o sea, la gente si nos escucha, si quiere mientras nos escuche,
puede ir a clarasanmillán.com, creo, si no me equivoco. Sí, 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 exacto. Y Hay ahí alguna página ahí. puede mirar y puede ver ya el viaje de la mosca, que en el cual ya hay estos elementos formales y esta manera de descomponer, ¿no? De trabajar con el tiempo y el espacio, que ya nos explicabas antes, ¿no? No sé si ese es tu primer trabajo o no. Pues sí, me parece que hice muy al tiempo ese y Frau Suburbia, que es un pequeñito fanzine también de muy poquitas páginas, no me acuerdo. Un poco también, sí, accidentalmente encontré un libro en la calle de Gauguin y empecé a mezclar esas figuras suyas con arquitecturas o con temas espaciales míos y lo crucé con unos textos también de un autor también, John Hidio, que me interesa mucho, un arquitecto que también hablaba de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, pero sí, yo creo que más o menos, no me acuerdo cuándo hice cada cual, pero sí, son de la época y son las primeras cosas que he hecho así con carácter narrativo. Sí, fíjate, este pone entre 2015 y 2017. Sí, porque tenía hechos como unas cuantas cosas y pues creo que fue porque iba a participar en el GRAF en Madrid y entonces dije, pues los voy a recoger todos en un cuadernito y exacto, sí, son cosas que no tenía ningún... Como ninguna continuidad, son cosas fragmentarias, así que de pronto pues bueno, formaron el Frau Suburbia, el fanzine. A mí siempre me llama la atención cómo hay gente que se resiste un poco a cosas así como la que has mencionado, ¿no? Del viaje de la mosca. Me refiero al hecho de que hay gente que le parecen como cómics raros o experimentales cuando es algo que si no se va a los orígenes del cómic ya se encuentra. Hay un montón de páginas de gente que tomaba como referencia estas series de cronofotografías de Muybridge. No sé si las conocéis. Sí. No. Bueno, Muybridge fue uno de los pioneros en hacer cronofotografías, estas tiras de fotografías, de ráfagas de fotografías de animales o de personas para estudiar el movimiento. Y había muchos autores de cómic entonces, de finales del siglo XIX, que hacían páginas de cómic que son básicamente estudios de movimiento de un perro, de un gato, de un caballo. Y, en fin, pues que es cómic también, ¿no? Es narración. Si tú quieres centrar la definición del cómic en el hecho de que haya narración o secuencia, ahí la tienes también en estado puro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, No sé si es lo que a ti absolutamente. te llama la atención también, ¿no? De eso, de ese tipo de experimentos. Sí, no sé, a veces es eso, simplemente como una transformación de algo que parece como súper trivial o parece como que carece de interés de ningún tipo, pues es que no, es que lo tiene, ¿no? Porque repetir una cosa como varias veces, bueno, como luego en lo que he hecho en el libro, ¿no? Como repetir hasta la saciedad lo mismo aporta un montón de información o, no sé, diversión en mi caso, pero creo que aporta como datos y te hace como entender las cosas de una manera más completa. Que si dibujas una manzana una vez o la dibujas 10 veces, la décima, hay cosas de la manzana que has descubierto en el proceso y claro que es narrativa, no sé, sí es... No sé, Marc, tú eres el que tiene abierta la web. Como yo soy el máster de Zoom, no puedo hacerlo ahora mismo sin cerrar. Si hay algún fanzine más por ahí No, de los primeros. había el otro que ya lo hemos enseñado, luego sí que tenemos, sería el de la amiga de la tía, ¿no? Sí, la vecina de mi abuela. La vecina de tu abuela, exacto. Este sí que creo que lo tenemos los dos, Gerardo, lo hemos Sí, leído, se lo aquí lo cogemos. tengo. Carmitas von Y Zimmer. exacto. Sí, que es como el salón de Carmitas, porque lo hice cuando, bueno, lo hice aquí ya viviendo y también lo llevé a festivales aquí, con lo cual al final no tiene casi texto, o sea que no es algo, es también, es una especie de museo, de colección de objetos y de cosas y pues es una historia muy sencillita, impresa a dos colores también. Por mí lo hice en un taller aquí y pues nada, es simplemente un homenaje a la vecina de mi abuela que vivía en una casa absolutamente repleta de cosas y a mí me fascinaba de pequeña
Y la historia no es más que recolectar absolutamente todo lo que tenía por ahí y bueno, y a través de eso yo creo que también hay una historia detrás, ¿no? Habla un poco de folclore, de la historia de dónde venimos, de los pueblos, de no sé, también cuenta cosas de una manera muy como a través de los propios objetos, vaya. Sí, O sea, las historias que aparecen aquí vinculadas a los objetos son hasta cierto punto reales, o sea, ¿son cosas que te explicaba esa persona o no? Son... Algunas sí y otras son así un poco el imaginario que tengo también de cuando era pequeña, del pueblo, bueno, de estas historias así que recuerdo, porque claro, ha pasado un poco de tiempo, o sea, no todo es verídico. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de este fanzine, que luego está también muy explorado en Alto de la Línea, que es algo que todavía no ha salido de la conversación. Nos hemos centrado mucho en cómo representas el tiempo o la secuencia, pero a nivel de representación de los objetos, a mí me parece que hay una cosa aquí súper interesante, que es cómo puedes modular el grado de detalle o el grado de figuración de las personas y de los objetos. Por ejemplo, bueno, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos una historia de un botijo, que en la historieta aparece así, pero luego en la ilustración aparece así. Y esto a mí me parece muy interesante porque creo que es uno de los meollos, ¿no?, del cómic, de cómo representa esos objetos y cómo la manera en la que escoges representarlo ya te está dando información narrativa acerca de lo que estás contando. Sí, sí, o sea, en el cómic en realidad las 2 páginas, cada objeto viene acompañado de una pequeña historia. La historia es más el estilo narrativo que creo que voy tomando porque los primeros dibujos que hice estaban absolutamente repletos de detalles. Yo soy muy obsesiva y he dibujado pósters enormes a mano, haciéndome tramas, o sea, cosas así muy como de un poco locura. Y de ahí como que he ido limpiando bastante también como el dibujo y como abstrayendo un poco más toda la información que quiero dar a través de él, ¿no? En ese caso es bonito también, me parece, porque es una historia como muy lineal, muy limpia, como tú dices, pero la parte de color es algo que ya es como un montón de texturas, 2 colores, tiene volumen, tiene, no sé, es como una representación más realista. Pero lo que es la historia está como contada de una manera muy abstracta o con muy pocas líneas. Sí. Uh-huh. Y ahí, en este doble nivel gráfico, se establece también ese trabajo con la memoria. No sé si era algo intencionado o no, que a mí me recuerda también a otros trabajos, como otra gente que ha trabajado la memoria de una manera muy peculiar, como Arnau Sanz, por ejemplo, ¿no?, en Tibiris. Y esta manera, a través de un objeto que lo retratas muy minuciosamente, hay un trabajo de memoria. No sé si este doble nivel lo trabajas, ¿es consciente o vas por ahí o no? Claro. Bueno, no de manera muy consciente, supongo que es eso, el pensar y reproducir algo que tienes en la cabeza te lleva también a ponerlo en un entorno, a una historia, a un lugar, lo que estaba pasando en ese momento y supongo que de una manera no directa sí, pero no es algo que piense cuando estoy ejecutándolo, no lo sé. Uh-huh. Uh-huh. Seguimos con otro. Mira, yo le pillé, no sé si tuviste suerte de cogerle Sí, sí. que este es muy interesante, porque aquí antes mencionabas a José Jajaja, ¿no? Y quizás tiene este juego más, ¿no?, más juguetón o más emparentado con la imaginación infantil, ¿no? En cierta manera tiene esa parte de la ilustración infantil. No sé, ¿cómo nace este proyecto, Clara? Porque además Bueno, este es de pues los últimos, ¿no? esto es lo último que he hecho así de fanzine y bueno, pues sí, está muy en el plano de los niños y de volver atrás, ¿no? Y con colores básicos, líneas muy sencillas y jugar un poco también con algo que contado de manera muy ligera lo que sucede en el cosmos y también a través... es un fanzine que en principio estaba pensado para tener unos agujeros y llegar como a la última página, pero no lo pude como realizar de esa manera, entonces decidí como que cada página fuera una repetición hasta el final.
Pero sí, va lo mismo, es como el mismo motivo una y otra vez, que en cada página significa una cosa diferente y es como jugar pues con qué es lo que estás viendo y puede ser como un montón de cosas, ¿no? Ujú, Bueno, obviamente sí es eso, me interesa el contar historias para niños, me interesa ponerme a jugar otra vez y porque me parece que va un poco de eso, que cuando te pones a contar historias para gente más pequeña, tú también de alguna manera te pones en el mismo plano y te empiezas a cuestionar un montón de cosas y jugar está muy bien y es algo que en muchos años como que había parado de hacer o no sé, haces cosas más serias y de pronto me lo paso muy bien cuando empiezo a pensar cómo ves tú un niño o cómo le puedo contar a un niño qué está pasando cuando es algo complejo pero a la vez son muy listos y no sé, es establecer un diálogo así. ujú. Para eso es muy útil el dibujo, ¿verdad? Para contar ese tipo Ujú. de cosas, de realidades complejas. Se utiliza mucho, además, ¿no? Bueno, en tanto libros de texto como en mogollón de proyectos que hay Ujú. para niños y niñas. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar esto en un aula o en algún taller con los chavales. Pues no, bueno, la verdad es que hace muchos años, pero era en el plano de la arquitectura, fui a dar un taller a un colegio en Madrid y fue muy divertido porque hicimos maquetas también, imaginamos una ciudad con las cosas que le faltaban a nuestro barrio y lo construimos así como una especie de materiales desechados o tal y fue como maravilloso. Eso, también son cosas muy complejas, pero a la vez muy sencillas, porque son como deseos y cosas que vuelcas así de una manera muy rápida en un papel con 4 materiales y son cosas que desearías que sucedieran y de manera así colectiva fue muy bonito. No es directamente relacionado con el dibujo, pero sí que, bueno, tiene también que ver porque al final era también como eso, recrear algún tipo de historias y plasmarlas. Mm. Hay mucha gente que ha relacionado la arquitectura con el cómic. Bueno, sin ir más lejos está el libro de Enrique Bordes Sí, de la arquitectura en viñetas. Pero además de eso, pues bueno, esa idea, ¿no? De que al final el arquitecto es un dibujante también y un mapa o un plano es una historia hasta cierto punto. totalmente. Esto es algo que, claro, que tengo en la cabeza como desde hace tiempo y también de ahí un poco la voluntad narrativa. La verdad es que conocí a Enrique y también esto dije, ay, esto que pienso tiene sentido y alguien ha pensado en eso mucho más y de manera mucho más intensa y ha llegado a esto. He hecho una tesis y ha publicado el libro y me encantó también encontrarlo y leerlo porque habla de un montón de temas que por eso digo que está muy relacionado. O sea, en su caso es muy directamente el tema del cómic y hablaba de viñetas, de cómo se compone de una manera muy formal, pero sí, el tema de la narrativa, un mapa cuenta historias, la información que incluyes te va llevando a sitios Ujú. y no sé si, bueno, yo creo que no está muy explotada muchas veces en la arquitectura, pero la narrativa está ahí claramente. Mm. Pues no sé si queréis que pasemos ya a hablar Yo sí que de Alto de quería, Línea. claro, que quería un par de cosas antes de saltar a alto de la línea. Sí que hay, porque no es tu primera, o sea, este fanzine del que hemos hablado ahora, Desde nuestro planeta observamos, tampoco es tu primer trabajo para un público infantil, que no es que sea un público infantil, No, no, porque tú no, tienes no. encargos con Anorak, ¿no? Con Sí, revista Anorak, exacto. Ujú. que ahí hay, no sé si mantienes una colaboración regular o te ha salido esporádicamente. No, he hecho un par de proyectos con Katy, así me encargó como ilustrar una historia muy divertida sobre el lugar donde se retiran los superhéroes y me pareció genial, Ujú, como muy juguetón también y como muy cómico. Y luego pues he hecho otra historia que es ya una historia que hice yo sobre como un kit de supervivencia para irse a la cama, ¿no? De lo que necesitas para sobrevivir a la experiencia de pasar una noche, ¿no? Y también ese fue algo como muy divertido y, en fin, no sé, como que trabajar con ellos está muy guay porque te dan mucha libertad, es un encargo bastante abierto y me lo paso muy bien. ajá. Y a medio camino entre lo infantil y el alto de la línea nos quedaría el tomatalipsis, ¿no? Que es Exacto. ese apocalipsis de tomates que aparece en el segundo número de For the Cals, ¿no? Ujú. Que no sé si nos, antes de saltar, si nos quieres explicar de dónde surge la idea de hacer esta, bueno,
este crimen o este mundo al revés, que es el de los tomates? Pues la verdad es que la idea nace de una peli que vi hace unos años que se llama Las truchas. Es una peli española de los años 70 que me pareció fantástica y como no sé, era una historia muy sencilla también que se desarrolla casi en un único espacio, que es un salón de eventos donde un grupo de pescadores de una asociación del Club de la Pesca de Truchas se reúnen para dar los premios anuales y hay como una especie de boicot en la cocina, no sé, es muy muy divertida, ¿no? Y era como, no sé, me pareció una excusa estupenda para como darle la vuelta y de pronto los que están tomando el poder son los tomates y nosotros estamos ahí pues sirviendo de alimento y al final todo ya como que se va de madre y es sí, una catarsis ahí. Pero vamos, no sé, un poco así, esa es la historia de dónde viene todo esto. Muy bien. Es un delirio bastante pop, ¿no? Dentro de tu trayectoria. Está Sí, bien, sí, es muy divertido. absolutamente. Me lo Muy pasé muy divertido. bien y me alegré mucho de que me invitarais a participar porque fue un tiempo muy divertido, como ideando y dibujándolo todo. Y no sé si te cogió trabajando en este proyecto o ya lo tenías terminado cuando... No, este proyecto ya, bueno, lo tenía terminado desde hace un poco. O sea, ahora lo veo y me parecía que es como súper viejo, pero porque ahora ya estoy como, en ese momento dibujaba casi todo, bueno, absolutamente todo en blanco y negro. Ujú. Y no sé, las herramientas eran otras y ahora estoy ya bastante ahí enfangada trabajando con colores y me lo estoy pasando muy bien. Y bueno, sí que ha cambiado un poco todo. Esto lo terminé pues hacía casi un año antes de la publicación, un poco, o sea, era algo que ya no he trabajado de manera paralela Ujú. con las dos cosas. Pues Y Clara, ¿ha tardado tanto en publicarse por el tema de la pandemia o es lo que has tardado en encontrar editora? No, en realidad, o sea, con Gary Koicha estaba ya previsto, o sea, hablamos de la idea y le fui entregando cosas, hicimos algunas reuniones y tal, o sea que ya, vamos, en principio lo iba a publicar y no tenía que buscar, pero sí ha habido otros proyectos por medio, también la pandemia, no sé, al final, el año pasado sí creo que ha sido un poco complicado, las distribuidoras, el papel tardaba mucho en llegar, ha sido como un poco complicado. Bueno, pues si queréis entramos ya en profundidad en este que es tu libro más largo hasta ahora, Sí, tu sí. cómic más, bueno, no sé si ambicioso, porque yo creo que un fanzine cortito también puede ser ambicioso, pero bueno, Ujú. el más extenso, vamos a decir. Para la gente que no lo conozca, no lo haya podido leer, decir primero que es una edición muy chula, a mí me gusta mucho con esta portada así de tapa blanda, pero buen formato, está muy bien, la edición de Belleza Infinita. Y es un cómic que básicamente lo que narra es una carrera ciclista, que es un tema que a priori pues no se suele trabajar mucho en el cómic, pero claro, tú te lo llevas a tu terreno, ¿no? A explorar ese movimiento de las bicicletas, las trayectorias, los recorridos, ¿no? De las bicis y algo que pasa en medio, ¿no? Que es un pequeño accidente que hay, que tú trabajas desde muchos puntos de vista diferentes, haces así, yo recuerdo cuando lo describí, pues un tuit diciendo que me había molado mucho y tal, dije, es como es una anatomía de un instante, ¿no? Como el libro este del Ujú. 23F, es eso, es coger un momento y verlo desde todos los puntos de vista posible. Y bueno, no sé, yo tengo que decir que a mí me lo he releído hoy, esta mañana, y bueno, me parece un libro muy potente y sobre todo muy maduro a nivel compositivo, a nivel estilístico. Me sorprendió mucho, vamos, la primera vez que lo leí y ahora me ha vuelto a sorprender. Así que no sé, bueno, ¿qué nos puedes? Yo creo lo primero que yo te preguntaría es por qué el ciclismo, o sea, si eres aficionada o es un tema de tu infancia también, quizás, no lo sé. No, o sea, soy aficionada, monto mucho en bici, es autobiográfico también, porque me he metido, también he tenido algún accidente, o sea que hay un poco de todo y aparte que sí, como formalmente, no sé, la bicicleta es un objeto precioso. Una caída es un evento también que espacialmente da un poco de juego, por eso, no sé, lo empecé a dibujar y dije, uy, aquí igual hay como un montón de posibilidades para contar cosas. Y pues no sé, y además también el hecho de que los protagonistas son persona y objeto, el que haya una dualidad, también yo creo que eso da juego a la hora de narrar. Entonces, no sé, pues
un poco así. Tampoco es algo que haya reflexionado mucho, ¿eh? O sea, que es algo que, bueno, empecé un poco a dibujar cuando se me ocurrió la idea y dije, bueno, a ver hasta dónde llego aquí, ¿no? A ver si esto tiene algún tipo de interés o de futuro, si me canso enseguida, pero sí, en fin, un poco de vínculo tengo con el tema y supongo que también por ahí va. ¿Y es una obra que la has trabajado linealmente? Es decir, ¿has ido armándola poco a poco, cachito a cachito, o has ido desde el principio hasta el final dibujándola? ¿Y por dónde te ha llevado más o menos la historia y las derivadas? ¿Cómo ha sido? No, ha sido bastante también discontinuo. Además hemos jugado mucho, hemos cambiado un montón las páginas porque al final es que da igual. Es que funciona no en cualquier posición, pero sí que le hemos dado un poco de vueltas a dónde iba cada cosa y sí que claro, la parte del inicio donde donde te metes un poco en la situación de dónde estás y qué está pasando y un poco la parte del final que cierra todo Uh-huh. y cuenta que no pasa nada, que ha sido como algo muy sencillo. Toda la parte como de cuando el disco se raya es algo que he ido dibujando de manera muy discontinua, he descartado muchísimo trabajo también, he repetido muchísimo, la verdad es que sí que he dibujado muchísimo más de lo que luego sale en el libro, o sea, así un poco también aquí en la pandemia, encerrada, redibujando ahí, no, todavía no, otra más y tirando hojas pero vamos, como no hay mucha linealidad, ha sido, de pronto tenía una idea y la dibujaba y no me gusta, la pongo al final o repito o cambio a otra cosa, no sé. Uh-huh. Contabas que hablabas en primera persona del plural. No sé si ha habido un trabajo con el editor constante para reordenar o colocar, o tienes alguien colegas No, que funcionan no, como lectores o... hombre, sí, a los colegas se les enseña y claro, he enseñado cosas y he recibido feedback, pero sobre todo con Gary Koech ha sido como ya más o menos teniendo todo el trabajo, sí que le hemos dado unas cuantas vueltas a qué nos gustaba más y ha sido muy bonito porque de pronto tú ya estás muy dentro y ya no ves nada, o sea, llega un momento en que ya tienes que un poco ponerte en manos de otra persona o por lo menos dejar que alguien te cuente qué es lo que está viendo porque tú ya no ves nada. Entonces era como que de pronto algo conectaba con eso de manera muy sutil y yo ni me había dado cuenta y es verdad que funcionaba, iban juntas algunas de las historias, pero sí, vamos, ha sido como un poco un diálogo y ha sido sobre todo ya con el trabajo más o menos finalizado, con todo el material de ver qué es lo que más nos gustaba, lo que se descartaba y un poco en qué orden funcionaba mejor, ¿no? Uh-huh. Y en este libro aparece también una mosca. Uh-huh. Que hay un momento ahí que hay una peripecia de una mosca que rompe un poco también con toda la... Bueno, es casi al principio. Digamos que es una especie de preámbulo ahí que aparece antes. Y de eso no sé, ¿en qué momento decides incluir eso? Porque a mí me deja muy loco, la verdad. Eso tampoco yo lo había pensado, pero o sea, la historia, no sé, también historias de películas que estaba viendo, de historias del Tour de Francia, es que luego, no sé, como que he visto muchas cosas y hay gente que de verdad convierte, sí, la historia es que a partir de una pequeña acción que quería contar, vimos que de pronto la historia de la mosca estaba ahí dentro, era como una historia dentro de la historia, no sé, era como un poco, era divertido y no sé, me propuso también como incluir esto así de manera como un poco también como un juego y me pareció divertido y me pareció que encajaba. También es de las cosas que yo, por supuesto, no había previsto así en un principio, pero me pareció un juego bonito. Uh-huh. Mm. De hecho, hay esta página que creo que aparece en el viaje, en Exacto, el de la exacto, mosca. por eso, que era como esa historia de pronto formaba parte de la historia Sí, de la sí, caravana, de los sí, sí, señores que iban como a disfrutar de la etapa, ¿no? Y exacto, de pronto como que dijimos, bueno, pues ahí va la mosca también. adentro. Uh-huh. Pero no sé, sí, con un punto un poco cómico también, no sé, que es muy tonto la historia de los dos señores ahí en la caravana, pero me parece como, me parece muy divertido. Ese tipo de cosas que es como muy trivial también, son como conversaciones muy tontas que también tienen interés y también pueden formar parte de un libro así tan serio como este.
¿Esta carrera existe de verdad? No. Nada, ¿no? No es. No, es que luego he leído, o sea, esto tampoco lo sabía, pero luego resulta que hay como una especie de... es una... No es una etapa, es un puerto de montaña en Colombia, creo que es, que se llama Alto de la Línea, que también, o sea, llegué a ello muy a posteriori y sin tener ni idea. Y vamos, no tiene mucha relación con eso. Es más, yo creo que la ambientación y eso tiene más que ver de donde yo soy, que es Castilla, así un poco, pues no tiene mucho que ver con Colombia ni las montañas, pero... No, pero sí que hay, efectivamente, ¿no? Estoy buscando para enseñar alguno de estos momentos de carretera, ¿no? Que son muy llamativos para los que somos de la meseta y hemos viajado en coche, nos resultan Claro, muy, muy es llamativos, ¿no? maravilloso, Esto, por sí. ejemplo, de aquí. Claro. Eso se reconoce instantáneamente. Uh-huh. Sí, incluso dibujado con un estilo tan sintético como el tuyo, pero es muy reconocible. Son un montón de, o sea, los viajes, mi familia, mis abuelos son del norte, yo he vivido en Salamanca muchos años y todos los viajes, todos los veranos, ida y vuelta, Castilla, Cantabria, así nos hemos recorrido y es que son imágenes que son súper fuertes, o sea, yo creo que los campos de Castilla es algo preciosísimo ahí que, no sé, es muy sobrecogedor ver tanta distancia, las puestas de sol ahí en el coche, no sé, con las alpacas y las pequeñas arquitecturas a lo lejos y de pronto, no sé, es bastante, bastante bonito, me parece. Y aparte que está muy presente en las cosas que he visto y eso, claro. También me gustaría preguntarte cómo planteas bueno, me imagino que habrá muchas respuestas a esta pregunta que voy a hacer, pero ¿cómo planteas la estructura de la página? Una vez que te pones a dibujar, que entiendo que lo haces con papel de una manera analógica, Sí. ¿cómo planteas, que ya nos has dicho que no llevas un plan previo de la obra, pero en la página, ¿cómo planteas su estructura? No sé, la verdad es que yo creo que cada historia está pensada también de la mano con cómo se va a contar. O sea, se me ocurre una idea de cómo puede funcionar la estructura de la página y entonces la historia va de la mano. No sé cómo explicarlo. No es que piense cómo cuento esto, sino que digo, me gustaría como romper de esta manera o no sé, que pasen cosas periféricas o algo así. De pronto pues va un poco de la mano con la acción. Como son cosas, eso, sencillas de alguna manera, que no tiene como mucha... Es muy formal y viene todo muy pensado desde el punto de vista eso, de la composición de cómo quiero que funcione al final. Y la historia van un poco juntas. Uh-huh. Uh-huh. También nos contaba, bueno, al principio cuando hemos empezado a hablar y toda la serie de autores que nos hablabas, ¿no? Sami Stein, ¿no? Alexis Beauclerc, Olivier Strauben y muchos otros, sí que juegas con todos estos referentes. Cuando coges Alto de Claro. la Línea y lo lees, aparecen, pero ¿hasta qué punto es un reto para ti? O sea, decir, los pongo, o sea, que se vean sin que yo caiga en la mímesis, ¿no? O sea, porque haces un ejercicio de darlos a conocer o de ver todas estas cosas, todos estos trazos de ellos, pero al mismo tiempo tú sales airosa, o sea, tú eres Clara San Millán y esto es un cómic de Clara San Millán y no hay ninguna duda, en ningún momento nadie duda de que eso es un cómic tuyo. No sé hasta qué punto eso es un reto o es para ti un juego y no te lo piensas demasiado como nos has dicho en anteriores respuestas. No sé. Bueno, no sé, en realidad yo creo que son cosas que están ahí, aunque no lo sepas, y cuando se te ocurren cosas es porque previamente has visto otras cosas. Uh-huh. Entonces, no lo sé, pues claramente sí, supongo que muchas de las referencias están ahí de una manera más o menos directa, pero no muy reflexionada tampoco. Bueno, no sé, forma parte del imaginario de lo que tenemos, ¿no? De las cómics que hemos leído y las cosas que nos han gustado que permanecen ahí. Uh-huh. Y de pronto, pues, no sé, es como te sale contarlo a ti. Uh-huh. Hay un cómic que me vino a la cabeza esta mañana releyendo
alto de la línea, que es el de 100 ejercicios o 99 ejercicios de estilo de Matt Maiden. Lo conoces, ¿no? Claro, claro, por supuesto. O sea, esa es una referencia muy clara de lo que hizo Matt Madden con... Sí, yo creo que está relacionado, pero al mismo tiempo él como que tira, bueno, tiene algunas más experimentales, pero para las variaciones tira mucho de diferentes estilos, diferentes escuelas del cómic clásico para ver cómo afecta a la narración, fractura en más o menos viñetas. Sin embargo, tú lo que haces es mucho más libre, ¿no? En ese sentido, porque no estás haciendo, salvo una concreta, que sí que remite al siglo XIX, creo, ¿no? Sí, Que sí, es sí. una que además hasta lo ambientas así. Al Las cine mudo. demás, exacto, es más como jugar con los puntos de vista, la perspectiva, el tipo de plano, la manera en la que ofreces la información, ¿no? Hay algunas que son secuencias más tradicionales, otras que son como una especie de panóptico en el que puedes leer en cualquier sentido. Y es un trabajo ahí, bueno, de ensayo y error, supongo también, ¿no? Sí, un poco sí, como experimentar y jugar con a ver qué pasa si hago esto, imaginarte cosas que son muy tontas y no sé, y de pronto plasmarlas así, pero sí, en realidad tampoco lo había pensado así. O sea, es cierto que su libro sí que yo también lo tengo presente, que es como muy estilo tras estilo y él pasa por absolutamente, no sé, por todo o casi todo. Y lo mío pues es una historia un poco más sí, como de puntos de vista, de sí, no sé, como líneas de movimiento, pero no sé, algo un poco más formal dentro de la forma, no sé cómo decirlo. Sí, es Hay una sensación de incluso juego, ¿no? Sí, Sí, está. sí, esta, por ejemplo, que no sé el foco que tengo aquí ahora, ya. sí. Páginas como esta, ¿no? Que te vas ya a un estilo totalmente abstracto, o Ujú. esas, por ejemplo, que está enseñando Marc, ¿no? Que a mí me recuerdan, claro, a trabajos de Roberto Masó. Claro, sí, que él ha Ujú. dibujado muchísimas líneas y ha trabajado mucho este tema, sí, sí, por Sí. supuesto. Pero de alguna forma, como tú previamente ya has planteado qué es lo que está pasando, yo la abstracción ya la leo de otra manera, porque ya no es... Esas líneas ya le estamos dando un significado que no le daríamos si no hubiéramos visto primero, digamos, el incidente contado de manera en el grado cero, por así decirlo, ¿no? De tu estilo. Y eso a mí me resulta muy interesante porque nos invitas a leer todas estas páginas tan experimentales de otra manera, diferente. Sí, sí, tienes toda la razón, o sea, es abstracto, pero no tanto, o sea, de pronto ya sabes qué significa cada cosa y eso ya es una información que he dado y sí, no, no sé, tampoco había pensado sobre esto, pero es cierto que dentro de la abstracción creo que sí que soy muy concreta y muchas de las cosas que dibujo tengo que entenderlas y tampoco me dejo llevar así mucho por cosas que no tienen sentido alguno, pero eso, simplemente jugar a ver hasta dónde estiras la goma, ¿no? Y hasta dónde puedes contar algo con muy poca información, muchas líneas muy sencillas, algo así. Ujú. Sí, además es que, claro, a veces la abstracción se utiliza para representar conceptos abstractos, valga la redundancia, ¿no? Ujú. Emociones, sentimientos, sensaciones que quizás se expresan así mejor. Pero en tu caso es un incidente muy concreto, es Absolutamente. un pobre hombre que se pega un piñazo con la bici en un instante y ya está. Entonces es como un uso muy llamativo, ¿no? De este tipo de recursos. Sí, sí, efectivamente. Ya todo el mundo sabe qué línea quiere decir qué y qué está pasando. No dejo no dejo lugar a dudas ya. Y de pasar una y otra vez por lo mismo, además. Aburrido todo el mundo. Que es también algo muy humano, porque eso nos pasa a todos, ¿no? El día que tenemos una cagada, no puedes evitar reproducirla en tu cabeza una vez y otra y otra. Por eso me hace mucha gracia también las páginas en las que se imagina a él mismo dándose cuenta de que está la piedra, bajándose de la bici y pegándole una, quitándola en medio, ¿no? Sí, Pegándole una patada. que es lo que nos gustaría hacer así Claro. a todos. Es que, no sé, yo cuando tuve un accidente un poco también así, bueno, no pasó nada, pero un poco aparatoso, salí volando, yo creo que como el tipo del cómic. Y recuerdo que es tan distinto, o sea, de pronto te ve gente, te viene no sé, unos chicos vinieron a socorrerme, yo no sabía, es que no entendí lo que había pasado. Fue como un golpe así con el suelo y en ese momento
y luego lo intentas como recordar y vuelves al sitio y dices, pero ¿con qué me tropecé? ¿Dónde estaba? ¿Cómo caí? ¿Cómo fue la trayectoria? ¿Qué me pasó? Porque me duelen sitios que no recuerdo haber chocado. No sé. Es como, ¿cómo lo ven los otros? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve la bici? No sé, un montón de posibles así que cada uno tiene una percepción distinta y un punto de vista diferente. O cómo lo ve la propia piedra, porque para mí es un protagonista más de la Claro, historia, sí, esa sí, piedra, además que la sí. dibujas de una manera muy llamativa. La primera vez que la vemos ya como que te llama la atención y parece que esa piedra va a tener importancia y vaya que se la tiene luego, ¿no? Sí, Pero sí. es una especie de triángulo ahí entre la bici, el hombre y la piedra muy curioso. Sí, 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 la piedra es protagonista total y también ha habido como muchas piedras desechadas, muchas redibujadas, páginas solo piedras que al final creo que no formaron parte, pero bueno, como que ha habido también, sí, ha sido un protagonista más y sí, se ha pensado mucho en ella. Y luego hay en este tríodo que hablabais, queda una cuarta parte que es la sociedad, ¿no? Todos Del esos público. espectadores, que el público, que es un retrato muy costumbrista, ¿no? Antes nos hablabas de la peli de las truchas, ¿no? Y de este sainete, y sí que Absolutamente. tiene este toque de comedia, ¿no? De comedia muy de aquí, ¿no? Sí, pero luego por eso también hay un montón de gente que de pronto organiza un gran evento en verano para ir a ver el Tour en Francia, ¿no? El Tour es como, yo qué sé, las etapas más importantes y es súper divertido y me hace mucha gracia pensar en toda la parafernalia que mueve, que desplaza gente, que hay como stands, que mueve a la, no sé, de pronto hay mucha actividad en torno a eso y de pronto el instante en el que sucede la acción es tan mínimo que no sabes si merece la pena o no. Es como todo lo que rodea, ¿no? Lo que es la carrera ciclista, el llegar, el comer, ir con tu bici también, hacerte un paseo en lo que llega, no sé, cosas así que me parecen muy divertidas y un poco absurdas a la vez, como mover toda esa energía y toda esa, no sé, ese despliegue de medios para un instante mínimo en el que pasa un pelotón que es que no has visto nada y te lo imaginas también, ¿no? Lo que estaba pasando. Mm. Mm. El ciclismo es una de esas cosas que se ve mejor por la tele, si te gusta, Claro, ¿no? claro, Porque, sí, porque sí. puedes seguir toda la carrera, verlo in situ no tiene mucho sentido. Claro, claro, totalmente. Sí, que te hagan planos desde arriba, helicópteros que sigan, pero el hecho de estar ahí como espectador es un poco limitado, sí. Mm. ¿Qué más podemos contar, Marc? ¿Tienes alguna curiosidad A más? mí me Yo tengo gusta algunas, ¿eh? el Pero cierre. A mí me gusta el cierre cuando desaparece la humanidad y solo queda la roca, está viva la piedra y esos animales, ¿no? Que quedan por ahí, te queda como, ¿no? La naturaleza, después de todo este circo, todo este show, no, no sé, este cierre poético prácticamente, como de haiku o ¿no? No sé, no sé, Bueno, no es sé, como que no pasa nada, al final pasa la vida y pues claro, hoy ha pasado una carrera y ha sido como una cosa muy importante para una persona o para unas cuantas personas que han formado parte y que han salido mejor o peor paradas, pero es que no es importante ni eso ni nada de lo que le pasa a la gente que va a verlo, simplemente pues se pone el sol y mañana sale otra vez y volvemos a empezar, mm, ¿no? ujú. Bueno, es un poco así. No sé qué habías visto más, Gerardo. y, bueno, muchas páginas que me han llamado mucho la atención. Antes he enseñado la del público, Mm, que me parece muy interesante también. Bueno, lo voy a volver a enseñar. Es una doble página en la que dibujas primero al público de espaldas y luego de cara. Mm. ujú. Y claro, si uno las pasa así rápido no se da cuenta, pero si te paras un poquito y las ves, te das cuenta de que efectivamente la misma gente, puedes ir reconociéndolos. Y no sé, me parece una idea muy chula y al mismo tiempo una forma de complicarte la vida muy curiosa, porque claro, tener que ir manteniendo los detalles, el récord de cada peinado, de cada gorra, debió de Sí, ser complicado, ¿no? bueno, tampoco tanto, pero sí soy un poco obsesiva así en general y pues dibujando al final vas viendo dónde está cada cosa y sí, no sé, me parecía bonita la idea de representar la calma y de pronto la efusividad o como ahí el grito, ¿no? De están pasando y es como la ola de gente explotando, ¿no? Pero claro, tenían que ser los mismos para que fuera interesante. Mm. Ujú.
no sé, oye, Clara, y qué la acogida del libro, porque es un proyecto que tal, de repente aparece y parece ser que ha tenido bastante buena recepción. No sé si es una sensación nuestra o es realmente así. Bueno, pues sí, la verdad es que tampoco tengo muchísima idea. Así de, creo que sí, he recibido así como buenas opiniones sobre el libro y no sé, pues en fin, que tampoco sé muy bien, es la primera vez que, que hago uno, entonces no sé cómo debería ser esto o yo qué sé, pues soy una persona que pues es mi primera obra, tampoco me conoce mucha gente, entonces tampoco, o sea, estoy muy contenta solo con el cariño que he recibido, con que le haya gustado a gente y no sé, que haya podido inspirar a alguien alguna, no sé, alguna buena apreciación o yo qué sé, o alguna otra cosa que venga después, pero no lo tengo muy presente, la verdad. Ujú. Bueno, yo sí que creo que el libro ha llegado en un momento en el que ya hay un público, quizás no todavía muy amplio, pero sí creciente, de gente que entiende estos trabajos, porque ya hay mucho donde escoger. Al final, bueno, tú has mencionado muchos nombres, ¿no? De gente que ya está publicando libros, que ya no es lo mismo que sacar fanzines, que por supuesto, en fin, son igual de interesantes. Aquí no, Marc y yo no somos sospechosos de despreciar los fanzines precisamente, pero sí que es cierto que hay un público al que no tiene acceso a los fanzines, que accede a este tipo de trabajos cuando ya hay publicado un libro. Y claro, al final todos los trabajos que hay en esta línea se ayudan un poco entre ellos, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar también, bueno, tu reciente experiencia en el Graf de Barcelona, que estuviste allí con un stand, y lo que viste allí, ¿no? El ambiente, el nivel artístico que había. Mm. Pues buah, fue genial, no sé, la verdad es que fue una experiencia muy intensa. Este año había muchísima gente y no sé, estaba todo el mundo como con muchas ganas de todo, ¿no? De recibir, de ver, de dar, de enseñar, y no sé, la verdad es que jo, vi cosas ahí que ya conocía, cosas que son más nuevas. Sí que noto también como que hay generaciones por debajo ahí que van haciendo cosas que están un poco en otro lugar, que un sitio donde no perteneces, pero que me interesa muchísimo y me parece muy divertido, pues no sé, propuestas así de gente más joven o, bueno, no sé, también he descubierto de editoriales más establecidas obras que no, bueno, como además es que viviendo fuera para mí es todo bastante nuevo, que no tengo acceso como a librerías así especializadas muy a menudo, pues no sé, he encontrado un poco de todo, ¿no? Me he traído fanzines, libros y un poco así. Mm. Porque antes nos contabas cuál es la escena aquí en Zúrich, nos contabas del Festival de Fumetto, pero Ujú. no sé hay escena de autoedición, entiendo, por aquí. O... Bueno, no mucha. La cuestión es que aquí en Suiza, pues no hay, yo noto que no hay mucho underground porque hay dinero para todo. Entonces, si te quieres dedicar a hacer libros, te vas a poder dedicar a hacer libros, o si quieres hacer un cómic, al final yo creo que hay vías para hacerlo. Entonces, en ese sentido, hay algún festival, he participado en algún festival, pero los encuentro muy distintos a lo que sucede en España. Por supuesto, es una escena mucho más pequeña porque es un país, pues eso, como mucho más pequeño que el nuestro, pero aparte son historias mucho más como enfocadas en el diseño. Aquí hay mucha tradición de diseño gráfico, hay unas ediciones súper cuidadas, no sé, libros muy bonitos, pero en el plano del fanzine no hay gente manchándose las manos haciendo fotocopias o haciendo cosas un poco más de otro estilo, y a mí eso pues me falta un poco aquí. Claro que pues eso, en el fumeto vienen artistas, encuentras cosas, siempre hay como algo de movimiento y es interesante, pero a nivel de fanzine pues hay más en otros sitios. O no sé, o si me voy a Francia o en Alemania o en España, ¿no? Pero aquí no encuentro que haya tanta... No se lleva mucho la riso, ¿no? Allí. No, la verdad es que no. La gente, ya te digo, hace cosas como mucho más producidas. Mm. Sí, sí. Y bueno, esta pregunta siempre puede ser, tiene como doble filo, ¿no? Pero es un poco perceptiva.
¿Estás ya con algún otro proyecto? Digo lo del doble filo porque igual estás ahora mismo atascada y que no sabes qué No, no, hacer no, o... no. No, a ver, tengo algunas historias, algunas ideas y he empezado alguna cosa, pero de momento nada muy concreto. Sí que, como os decía, me gustaría hacer algo como para niños. Tengo algún proyectito así como medio bocetado y pues la verdad es que ahora mismo no tengo mucho tiempo, como suele pasar. Necesito un poco un momento de pausa para formalizarlo un poco, montarlo y poder producir, porque de momento pues tengo bastante trabajo y ahora pues no tengo así nada empezado como tal. Yo sí que quería preguntarte que seguro que seguirás practicando el fancineo, ¿no? O la autoedición y lo Ujú. compaginarás. Es algo que no sé si o sea, no te planteas, ¿no? Quitarte de la autoedición o es No, una... bueno, tampoco lo pienso, o sea, pues cuando tengo alguna idea o un poquito de tiempo o puedo ir al taller aquí donde imprimo, pues me planteo así, suelen ser esos proyectitos pequeños que puedo hacer en un tiempo limitado y sí, no, me encantaría seguir, me lo paso muy bien y como os digo, las ferias me parecen lugares de intercambio maravillosos, de un montón de ideas nuevas aparecen ahí y claro que me gustaría seguir participando y intercambiando ahí ideas y cosas con otros autores, por supuesto. Lo que sí que supongo es que tu próximo trabajo seguro que nos sorprenderá, porque si ya nos dices que este lo es como un poco antiguo ya, ¿no? El estilo, sobre todo por lo del color que nos comentabas, pues me imagino que el próximo será muy, bueno, no sé si muy diferente, pero sí distinto, ¿no? Sí, no sé, la verdad es que como tengo una trayectoria muy pequeñita y eso, pues tampoco tengo un estilo y tampoco intento no pensarlo mucho y simplemente pues ir fluyendo con las cosas que me interesan o con las que voy encontrando, herramientas o no sé, como lenguajes. Y bueno, pues no sé muy bien, supongo que sí que va a ser diferente y supongo que, no lo sé, pero que será color esta vez porque me lo estoy pasando muy bien y me apetece y supongo que sí, irá más por esa línea, pero no lo sé, ya veremos, a ver. Esto que dices de no tener un estilo definido a mí siempre me ha parecido súper interesante porque creo que es algo que comparten muchos artistas que están, digamos, moviéndose en esta onda de cómic más marginal, bueno, en el sentido de que están los márgenes, o experimental, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Roberto Masó, que hace cosas súper diferentes unas de otras, o Clary Moreno, que no sé si la tienes Sí, 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 controlada, claro, pues claro. que te hace un fanzine con un dibujo figurativo académico que alucinas y luego te hace otro súper macarra, rápido. Sí, Son cosas que a mí me llaman mucho la atención porque es como que esa libertad que tenéis de no dedicaros profesionalmente a ello y ganaros la vida dibujando un cómic todos los meses, os da también esa posibilidad, ¿no? De no tener que sentiros atadas a un estilo que al final puede acabar siendo un poco una jaula, ¿no? sí, no sé, es un tema complicado, ¿no? Esto de dónde estás, dónde quieres estar o si te quieres mantener o realmente crear un sello, quién eres y yo estoy aquí y hago esto, no lo sé, yo pues es un poco, siento que estoy aprendiendo, experimentando con un montón de cosas, me lo paso muy bien haciendo cosas analógicas, así como con rotuladores, me gusta mucho pues dibujar a mano, ahora he descubierto el mundo digital y también me estoy metiendo por ahí, salen cosas diferentes y pues es un poco, supongo que supervivencia de cómo contar las cosas o cómo hacer las cosas y cada vez quizás, dependiendo de lo que estás haciendo, hay una opción que es mejor y pues yo intento ser así como no muy fija a lo que he hecho antes, sino, no sé, lo que te apetece en el momento, pero bueno, de alguna manera eres tú y haces, supongo que la manera de hacer también es un poco identitaria o te acompaña, pero sí, no sé. Ujú. Y supongo también a veces los encargos profesionales son los que luego te abren caminos inesperados que luego te apetece explorar como creadora, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto. Te piden cosas algunas veces que no pertenecen a tu lenguaje, pero que es divertido probar o que te apetece o que de pronto encuentras algo que sí, que te ha gustado y que igual está bien experimentar un poco más con ello. Ujú. Hay muchas vías,
Pero sí, me parece muy guay la gente, o sea, yo tampoco creo que no sé, que yo, como os digo, tengo poco trabajo y estoy todavía ahí un poco, pero gente que sí que es tan libre, que puede hacer las cosas de maneras muy distintas, sin pensar eso en un estilo definido o a quién lo va a leer, sino en las cosas que más le gustan en ese momento, me parece muy valiente y me gusta mucho, sí. Es algo además que en otros ámbitos artísticos está totalmente aceptado. O sea, nadie en el mundo del arte conceptual o del arte plástica se pasa toda la vida haciendo las cosas igual o en el mismo estilo, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor hay todavía ese paradigma, a lo mejor todavía existe en alguien que se dedique a lo mejor a hacer retratos al óleo o algo así, pero en general la gente experimenta, investiga, explora, va cambiando de materiales, de formas de trabajar, ¿no? Sí, de manera de ser, tampoco eres la misma persona. Yo ahora lo veo con el libro y creo que también soy un poco diferente a la Clara que dibujó el alto de la línea, o no sé. Y supongo que seguirá el camino así, ¿no? Porque también nos van gustando cosas diferentes, vamos encontrando cosas nuevas y te vas como moviendo por sitios diferentes. Yo no creo que sea algo estático, no sé, no estamos siempre en el mismo lugar, con la misma cabeza y no sé, la misma percepción del mundo, ¿no? Pues estamos ahora mismo en la duración más o menos average de nuestras charlas, Marc. No sé si quieres que comentemos algo más. Yo creo que yo le daría una vez más las gracias a Clara Claro, por dedicarnos esta hora larga con nosotros. Desearle mucha suerte y espero poderla ver pronto en alguna feria o algún evento de cómic o relacionado con el cómic. Y nada, y suerte y con ganas de leer su próximo trabajo, porque este Alto de la Línea realmente es un bombazo. Como antes decía Gerardo, son unas variaciones muy divertidas para mí es uno de los cómics de este año, sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Marc. Y nada, me ha encantado hablar con vosotros un ratito con calma, que siempre hay por los pasillos en los festivales y eso no da tiempo a hablar de nada, pero me ha gustado mucho pasar este rato con vosotros ahí lo hablando mismo, y... lo mismo digo, Clara. Ha sido súper interesante y yo espero que le sirva a la gente que sigue la Resma también para ubicarte un poco, ¿no? En, bueno, pues tu carrera, tu formación y demás. Y nada, pues aquí lo dejamos. Recomendamos tanto todos tus fanzines como Alto de la Línea, editado por Belleza Infinita. Como ha dicho Marc, estaremos muy atentos también a todo lo que hagas a partir de ahora. Tienes una tienda en construcción, ¿no? O sea que puede ser... Bueno, Ah, sí, Ahí está. debería de resolver este asunto próximamente, pero como nos veremos antes, pues sí. Yo lo digo básicamente por la gente si quiere hacerse. Sí, bueno, Y sobre todo yo creo que igual, sí, o directamente me ha escrito alguna gente así y envío alguna cosa, pero si no, pues sí, en circuitos de alguna feria o algún evento así. al subir el vídeo pondremos los enlaces con toda la info para acceder a eso, a la tu web web también. Ujú. de Genial, sí, sí, Clara y tal, para que pueda entrar la gente y pillar material o contactarte. Pues genial. nada, muchas gracias. Gracias a Gracias. vosotros y hasta pronto.